Hoy es el quinto domingo de Cuaresma y hemos leído el Evangelio de San Juan en el capítulo 11 del 1 al 45. De esos 45 versículos del capítulo 11 de San Juan, quiero centrarme en el diálogo entre Marta y Jesús. Y en ese diálogo encontramos en el versículo 24 una respuesta que le hace Marta ante la situación de la muerte de su hermano. Dice: yo sé que resucitará en los últimos tiempos. Ella acepta que la resurrección de los muertos se hace en los últimos tiempos. Ahí me quiero quedar un momentico. Vemos que este evangelio está narrando en el versículo 24 que Marta ya tenía una idea preconcebida sobre la resurrección. Luego aquí, en este capítulo 11 del Evangelio de San Juan, del 1 al 45, nos está relatando el milagro sobre la resurrección de Lázaro para que creamos en la resurrección, en el concepto de resurrección. Hemos descubierto a través de este texto de San Juan que entre la comunidad judía ya se tenía una idea preestablecida de la resurrección. Escúcheme esto. El concepto de la resurrección no es solamente de los cristianos. Escúcheme lo que le voy a decir. 2000 años antes de Jesucristo, en Mesopotamia, lo que hoy es Irán e Irak, existía una religión que se llama el zoroastrismo. Y la religión zoroastrista, que es una religión persa, babilónica, ahí en esa región de Irán e Irak, sostenía la resurrección. Escúcheme eso, 2000 años antes de la resurrección de Cristo, ya un pueblo en esa región babilónica, Irán e Irak, creían en la resurrección. Oigan lo que decía la doctrina zoroastrista: si usted se porta bien, resucita y se va al cielo. Si usted se porta mal, resucita y se va al infierno. Imagínese usted. ¿A qué le suena eso? Parece como si lo estuviera diciendo un cristiano. Y lo está diciendo una doctrina religiosa de antigüedad, de 2000 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Luego, nosotros no creamos el concepto resurrección. Los cristianos no creamos el concepto resurrección. Los judíos crearon el concepto resurrección en el año 50 antes de Cristo al 50 después de Cristo. Empieza los judíos a concebir la resurrección cuando entran en contacto con el pensamiento occidental. Ustedes deben de saber que Oriente tuvo contacto con la cultura occidental gracias a un personaje que nació alrededor del año 350 antes de Cristo y muere alrededor del 322-321 antes de Cristo, que se conoce con el nombre de Alejandro Magno. Alejandro Magno logra hacer que la cultura oriental tenga contacto con la cultura occidental y viceversa. Y el judaísmo empieza a crear el concepto de la resurrección. Mire que no somos nosotros los que impusimos el concepto de resurrección, eso venía mucho más atrás. En la religión, el zoroastrismo, luego aparece el judaísmo, lo va elaborando. Luego llegamos nosotros los cristianos, que empezamos a decirle al mundo que Jesús había resucitado, y en alrededor del año 622 después de Cristo, alrededor del año 622, aparece otra religión en el mundo que se llama el Islam. Y el Islam empieza a tomar ideas del judaísmo, ideas del cristianismo, empieza a tomar influencia de su propia religión
de Babilonia, de los persas, que es la cultura árabe, y empiezan a desarrollar también el concepto de la resurrección. Entonces aquí tenemos que sacar una primera idea. El Evangelio de San Juan en el capítulo 11, versículo del 1 al 45, no está pretendiendo que ustedes y yo creamos en la resurrección simplemente. No se escribió el Evangelio de San Juan capítulo 11, versículo 1 al 45 para hacernos creer en la resurrección sencillamente, porque el concepto de la resurrección ya estaba en la mentalidad religiosa de algunas naciones. Luego, ¿para qué se escribió entonces el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo del 1 al 45? Para tener una especificidad que sí es nuestra. Escúchenme bien esto. La resurrección, el desarrollo intelectual y teológico de otras realidades religiosas, lo que ellos conceptualizan vida después de la muerte, se concretó en Jesús de Nazaret. Escuchen eso. Luego, el cristianismo aquí no está partiendo de un anhelo de la resurrección, aquí no es una teología de la resurrección, aquí no es una ideología de la resurrección, sino que aquí se está concretando en un ser humano que murió en una cruz, y al morir en una cruz resucita. El Padre Dios resucita a Jesús de Nazaret. Luego, la resurrección, que es una idea teológica, que es una idea ideológica de otras culturas, en el cristianismo se vuelve una persona. Cuando el cristianismo habla sobre la resurrección, no lo habla en categorías conceptuales, lo habla en categoría de experiencia personal. Ojo con eso, que eso es lo esencial nuestro. Cuando nosotros hablamos de la resurrección, no es el anhelo del ser humano de trascender la muerte. Cuando nosotros hablamos de la resurrección, es lo que le pasó al cadáver de Jesús, muerto en una cruz, que sus discípulos, Pedro, Santiago, Juan, experimentaron evidentemente, comieron con él, le metieron los dedos en sus heridas, lo conocieron resucitado. No solamente conocieron su realidad corpórea, espacio-temporal, sino que después de muerto Jesús resucitado comparte con ellos. Aquí hay una cosa muy interesante. Ningún evangelio, ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan, nos describen cómo era el cuerpo de Jesús. Ninguno. Era una realidad tan evidente, tan concreta, tan puntual, tan existencial, tan vivencial de los apóstoles, que se les olvidó ese pequeño detalle que para nosotros hubiera sido algo maravilloso. ¿Cómo era el cuerpo de Jesús después de haber resucitado? Ningún evangelio lo menciona. Fue real, ellos lo vivieron. Fue una cosa que ellos experimentaron, Pedro, Santiago y Juan, sobre el personaje Jesús de Nazaret, muerto en una cruz, y que Dios lo levanta de entre los muertos. Esa es nuestra fe. Luego, nosotros no discutimos qué hay que creer de la resurrección, cómo hay que conceptualizar la resurrección desde las categorías filosóficas, teológicas, sino que lo que los cristianos sostenemos es que todo el anhelo que los seres humanos tenemos de vivir después de la muerte se concretó en un hecho específico y puntual en nuestra historia que se llama Jesús de Nazaret. Luego, cuando nosotros hablamos de la resurrección, hablamos de una persona, hablamos de un acontecimiento que le sucedió a una persona. Y aquí sigue el otro elemento específico del cristianismo. Escúcheme esto, que es el objetivo también de San Juan capítulo 11 versículo del 1 al 45 en el relato de la resurrección de Lázaro. La resurrección se hará como modelo de la de Jesús. Luego, no es la resurrección, sino la resurrección de Jesús es el prototipo, el modelo del resto de resurrecciones. Y aquí viene una cosa muy delicada que es nuestra. Solo resucitarán
los que creemos en Jesús. Mire lo complicado del cristianismo. Solo resucitaremos a la vida los que creemos en Jesús. Bueno, pero es que nosotros no somos los 21 en este planeta. Existen otras gentes que creen otras cosas. Entonces, ¿ellos qué? Hay que dejarlo en las manos de Dios. No sabemos. No sabemos. Ellos, ¿cómo van a resucitar? ¿Cómo va a ser Dios para resucitarlos y darle la vida? No sabemos. Porque lo que Dios nos reveló en Jesucristo es que la resurrección está mediada por la creencia en la única persona de su único Hijo, Jesús de Nazaret. Y aquí hay otro elemento fundamental. Ahí sí logramos entender lo que significa la misión de la Iglesia. Porque la Iglesia tiene que ser misionera, porque la Iglesia tiene que ir a predicar. ¿Por qué nosotros no podemos creer que cada uno se salva en la religión que está? Nosotros no creemos en ese concepto, y por eso la exigencia a ser misioneros, porque nosotros profesamos que la única forma de resucitar a la vida es creyendo en Jesús de Nazaret. Si usted no cree en Jesús de Nazaret, simplemente nosotros lo encomendamos a la misericordia de Dios. Si usted cree en Jesús de Nazaret, entonces nosotros tenemos la garantía de que todo el esfuerzo que hacemos, todo el esfuerzo de mantenernos dentro de la voluntad de Dios, cumpliendo los mandamientos, esforzándonos por educarnos, esforzándonos por estar cumpliendo los 10 mandamientos y las obras de misericordia, van a tener un premio después de la muerte en la resurrección. De resto nosotros no podríamos garantizar nada. Si uno no cree en Jesús de Nazaret y esté resucitado, no si usted cree en la resurrección, sino si usted no cree en Jesús de Nazaret y esté resucitado, nosotros no podríamos garantizarle la resurrección a la vida. ¿Ve usted la especificidad de este texto? Luego no es creer en la resurrección, sino que es creer en la resurrección de Jesús de Nazaret, cuál va a ser nuestro modelo, y más aún, va a ser el que nos va a resucitar después de muertos. Continuemos nuestra celebración eucarística, teniendo en cuenta que nuestra fe no está fundamentada en conceptos teológicos o ideológicos. Nuestra fe está cimentada en la creencia de una persona, Jesús de Nazaret, quien, muriendo en una cruz, resucitado por el Padre, hoy sentado a la derecha de Dios Padre para interceder por nosotros, su Padre le entrega el poder a su Hijo resucitado para que le dé la resurrección a la vida a aquellos que creemos en Él. El Señor esté con vosotros.